La carrera de Administración Educativa de la Escuela de Educación de la Universidad Estatal a Distancia les da la más cordial bienvenida. Como parte del proceso de difusión y reflexión en torno a nuestro objeto de estudio y los retos que enfrenta el director y directora a nivel nacional, empezamos con las reflexiones en torno a la gestión educativa. El día de hoy con la temática Asesoría y Supervisión Educativa de Calidad. En ese sentido, contamos con la grata presencia de don Carlos Ruiz Rojas Porras, máster en Administración de Empresas, estudió Educación, además también tiene un posgrado en Administración Educativa, profesor en las universidades públicas, cabe recalcar acá, profesor también fundador en la Universidad Estatal a Distancia, siempre vinculado a la carrera de Administración Educativa, presidente del Colegio de Licenciados y Profesores, también presidente de la Federación de Colegios Profesionales de nuestro país, con una amplia trayectoria en el campo de la administración educativa. Bajo ese marco de presentación le damos la más cordial bienvenida a don Carlos Luis. Muchísimas gracias, don Olman. Agradecer a la Universidad Estatal a Distancia, en particular a la Escuela de Educación y a la carrera de Administración Educativa por esta invitación que me han cursado para compartir en este tema, que es un tema de mucha trascendencia para la mejora del sistema educativo costarricense. Es un placer poder compartir estos minutos y estas reflexiones con ustedes. Vamos entonces con esas reflexiones y esos análisis que nos va a aportar don Carlos Luis Rojas. En el marco de análisis de la realidad educativa costarricense, don Carlos, es esencial el papel del director. Y uno de los papeles fundamentales pues, es la supervisión. En ese marco nos surge una primera interrogante. Esa primera interrogante es, ¿por qué resulta clave una supervisión amplia y una formación amplia del director? Bueno, la formación en el tema de supervisión resulta clave, la formación de un administrador de la educación esencialmente por tres razones. Uno, la necesidad de un cambio de paradigma en el tema de la supervisión. Segundo lugar, es necesario incorporar una visión innovadora de la supervisión en nuestro medio. Y en tercer lugar, se requiere una actitud más crítica, más reflexiva de parte de los administradores de la educación, especialmente de los supervisores educativos y de los encargados de la dirección de los centros educativos. Creo que por esas razones fundamentalmente es necesaria una formación fuerte, amplia y con una visión diferente de los supervisores en nuestro medio. Muchas gracias, don Carlos. Yo creo que ese cambio de paradigma, esa innovación son urgentes y necesarias para la mejora de la educación costarricense y sobre todo esa apuesta de la calidad, que es una de las áreas que usted pues, ha desarrollado como especialista en administración educativa. En ese sentido, nos surge otra inquietud. A partir de usted como especialista y del abordaje de la unidad didáctica de asesoría y supervisión de esta universidad, ¿qué meta se trazó usted para aportar y desarrollar una supervisión educativa costarricense diferente, distinta? Bueno, desde la formulación del plan global para el desarrollo de la unidad, siempre estuvieron presentes tres ideas fundamentales en cuanto a metas para desarrollar esta unidad didáctica. En primer lugar, como ya señalaba, superar ese paradigma tradicional que está tan incorporado en nuestros supervisores y directores de centros educativos y yo diría en muchas de las autoridades educativas del sistema. Es necesario ofrecer una perspectiva moderna de la supervisión con una visión que vamos a comentar más adelante y sobre todo, esencialmente, la supervisión debe ser enfocada en recomendaciones para mejorar la situación educativa, en una visión de una ayuda para mejorar tanto al educador como mejorar la situación de la educación en nuestros centros educativos, que parece que es como la esencia de donde deberíamos mejorar la calidad de la educación en nuestro sistema. Con esas metas fueron las que se partieron claramente para desarrollar esta unidad didáctica. Continuando con las reflexiones, don Carlos, a partir de la experiencia que usted ha tenido en el campo de la administración educativa y sobre todo desde la apuesta suya de la calidad de la educación, ¿qué meta se trazó usted para aportar en el campo de la supervisión educativa costarricense? Escuchamos su respuesta, don Carlos.
Bueno, don Olman, desde que diseñamos el plan de trabajo de esta unidad, proceso bastante elaborado, fueron 3 metas en esencia las que nos planteamos. La primera era superar la visión y el paradigma tradicional de la supervisión educativa vigente en nuestro país. Todavía es muy corriente mirar y visualizar la supervisión como un mecanismo de control, como un mecanismo de vigilancia, y eso queríamos cambiarlo, ofrecer una visión diferente, una perspectiva moderna de la supervisión educativa, una visión desde la mejora de la calidad de la educación y esencialmente desde la supervisión como un mecanismo de ayuda. Y como tercer elemento incorporamos dentro de las metas ofrecer una serie de recomendaciones para que pudieran ser aprovechadas por nuestros estudiantes y nuestros administradores en servicio para mejorar la calidad de la educación costarricense desde la perspectiva de la supervisión. Esas fueron las 3 intenciones, diría, esenciales al escribir esta unidad didáctica. Resulta sumamente interesante, don Carlos, la visión que usted nos brinda para superar esa supervisión como control tradicional que tiene nuestro país y en general el sistema educativo. En esa perspectiva, tenemos otra interrogante que es importante que abordemos. ¿Cuál es el enfoque y propuesta de supervisión educativa que usted nos realiza y sobre todo desde la visión que nos brinda la Universidad Estatal a Distancia? Bueno, en la discusión de la conformación del plan de trabajo, en esencia nos planteamos o planteé como elementos esenciales los siguientes. Primero, enfocar una supervisión que contribuyera a mejorar a los agentes educativos. El proceso educativo cuenta con los docentes, con los directores o administradores en general, con los padres de familia, madres de familia, con los participantes de la comunidad educativa que está alrededor del centro. Y era importante que la supervisión y que los administradores de la educación entiendan que la supervisión está conformada para mejorar el accionar de los agentes educativos dentro de ese proceso. Otro elemento importante que se consideró en el enfoque era cómo cambiar la situación educativa, cuáles son los elementos en los que un supervisor o un administrador de la educación puede desde la perspectiva de la supervisión mejorar la situación educativa. Y tal vez el elemento más importante que se visualizó en esta unidad fue precisamente la supervisión como dinamizadora para generar una educación de calidad. La educación de calidad es lo que necesita nuestro país, en nuestro medio. Y el trabajo de la supervisión debe ser enfocado a cómo lograr que cada elemento contribuya a mejorar y lograr una educación de calidad. Desde esa perspectiva es que enfocamos esta unidad didáctica para enriquecimiento de nuestros administradores y de los estudiantes en un futuro como futuros administradores de la educación en el medio costarricense. Luego de esta reflexión, don Carlos, de generar calidad, de vinculación con los actores educativos, que son tareas bastante complejas que tiene el director, ¿cuáles constituyen los ejes innovadores en el campo de la supervisión que usted pues nos hace, nos reflexiona? Bueno, considerando el planteamiento de la UNED desde su perspectiva de formación de administradores de la educación, al final la unidad formativa se desarrolla sobre 4 ejes fundamentales. Es que en el escribir de la unidad se consideraron los siguientes temas como esenciales. En primer lugar, se hace un desarrollo de la evolución de la supervisión educativa tanto a nivel internacional como a nivel nacional. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuáles son las características esenciales que marcaron a la supervisión en cada una de esas etapas? Para luego entrar en un desarrollo de la supervisión moderna de la supervisión. ¿Qué es lo que hoy se concibe como supervisión a nivel
del mundo y qué es lo que deberíamos nosotros aspirar dentro de ese contexto de mejora de la educación. En tercer lugar, entramos en un desarrollo de las funciones que esencialmente ejerce la supervisión educativa. La función asesora, la función mediadora, la función evaluadora y de seguimiento. Elementos que en general son practicados y aún están desarrollados en algunos marcos de referencia de nuestra legislación costarricense, sin embargo, no son tan aplicados por nuestros directores y supervisores educativos. En la unidad didáctica hacemos un desarrollo conceptual y de qué es lo que en el sistema educativo costarricense la normativa les pide en esas 4 dimensiones. El punto esencial en que se desarrolla la unidad didáctica es el de la educación de calidad. Ahí no solamente conceptualizamos qué debe entenderse por una educación de calidad, sino que se desarrolla qué ha pasado y qué es lo que se da en el tercer informe del estado de la educación costarricense, donde se desarrolla este tema con profundidad. Y entonces en el mismo tratamos de resumir en los desafíos, aspiraciones, retos que tiene la educación de la calidad en el sistema educativo costarricense. Luego se pasan a proponer una serie de estrategias de supervisión. Estas estrategias de supervisión fueron orientadas esencialmente en las siguientes dimensiones. Primero, se hace un recuento de cuáles son las estrategias que el sistema educativo costarricense ha intentado o ha utilizado desde los años 70 a través de los diferentes gobiernos para mejorar la calidad de la educación costarricense. Hago nada más una simple presentación de cuáles han sido esas estrategias para luego desarrollar otras estrategias fundamentales para el desarrollo institucional. Los centros educativos deben ser desarrollados en el marco de esa educación de calidad y dentro de ese marco tenemos que hacer instituciones donde se desarrolle el pensamiento creativo, por ejemplo, donde la innovación sea cotidiana, donde el cambio sea un elemento, donde la generación de la calidad sea un acompañante permanente, otras estrategias que se plantean para mejorar la estructura del centro y sus resultados. Otro elemento fundamental es la mejora de la capacidad de los agentes educativos. Se ofrecen una serie de recomendaciones desde el punto de vista de los docentes en el marco de mejorar la calidad de la formación profesional y sobre todo lo que puede hacer la supervisión en un centro educativo, tanto a través del supervisor como del director, desde el marco de la formación, llamémosla en servicio de estos docentes que son los que trabajan en las aulas mejorando y logrando esa educación de calidad. También damos una serie de recomendaciones que tienen que ver con los estudiantes, cómo mejorar el rendimiento de los estudiantes, para cerrar con recomendaciones que tienen que ver en cómo hacer más efectiva la relación entre el centro educativo y la comunidad. Podría decir que estos son los ejes que se han desarrollado a través de los diferentes capítulos y temas de esta unidad didáctica para mejorar la supervisión en nuestro país. Es indudable, don Carlos, en este panorama que usted nos analiza, que resulta complejo para el director pues, incorporar mejoras vinculadas a los actores educativos, pero sobre todo generar calidad. Aquí viene un punto, una arista esencial que usted nos aporta. Y quizás viene la siguiente pregunta. ¿Por qué su apuesta como especialista por generar una visión de la supervisión desde la calidad? Bueno, para mí la tarea esencial y el trabajo esencial que los administradores de la educación deben realizar va precisamente enfocada a lograr esa educación de calidad. Y esto se manifiesta en los retos pendientes del sistema educativo costarricense. Desde los años 80, aún si nos referimos a décadas anteriores, ya en los 70 se habían organizado, que recuerde, unos foros por parte de algunas organizaciones que buscaban crear un modelo de la educación costarricense
Y en los 80 se desarrollan una serie de investigaciones, esencialmente por parte de la Universidad de Costa Rica, donde manifiestan que el sistema educativo costarricense y demuestran ha sufrido una serie de deterioros importantes y que es necesario un replanteamiento y una mejora de la calidad de la educación en nuestro sistema educativo. Y si hoy lo vemos, esto está muy ligado también a elementos como los siguientes. Si vemos los resultados de las pruebas nacionales que fueron incorporadas desde el año 89, el bachillerato nuevamente con sus pruebas nacionales, las pruebas de noveno año y las pruebas de sexto grado, que fueron suspendidas más recientemente en los últimos años. Estas pruebas siempre demostraron que habían importantes deficiencias y que los estudiantes nuestros tenían aprendizajes deficitarios, para llamarlo de alguna manera, y que por eso había que mejorar la educación y sobre todo los resultados de la educación. Y hoy los resultados de las pruebas internacionales, esencialmente las que participamos, que son las pruebas PISA, nos demuestran una vez más que la educación costarricense requiere un trabajo importante desde los centros educativos, que son los que pueden lograr a contribuir, mejorar la educación, porque la educación se realiza en las aulas y esa debe ser mejorada desde ahí. También podemos señalar las habilidades limitadas en diferentes oportunidades, sobre todo cuando fui presidente del Colegio de Licenciados, que participé en foros que la Asamblea Legislativa organizó alrededor de este tema. Discutimos mucho sobre estas circunstancias donde nuestros muchachos están limitados no solamente para incorporarse con éxito suficiente a la educación superior, sino también al mercado de trabajo. Y si nos referimos al deterioro de la sociedad costarricense, la pérdida de valores, que es tal vez el tema más evidente y de mayor insistencia en muchos de los foros, requieren plantearnos esa mejora de la educación de calidad. Por eso pienso que debemos asumir el reto de generar una cultura de calidad. También el tercer informe del Estado de la Educación nos señala claramente que no existe una cultura de calidad en nuestros gestores educativos, que es uno de los retos que tenemos pendientes. Por ello debemos apostar en el inicio de este siglo XXI a crear a la supervisión y desarrollar la supervisión y a la gestión educativa como los instrumentos claves para elevar esta calidad de la educación frente a los retos socioeducativos que nos plantea el inicio del siglo XXI y que cada vez nos exigen mucho más de los mejores resultados de nuestros sistemas educativos. Luego de este conjunto de reflexiones que nos ha hecho el día de hoy, don Carlos, nos damos cuenta de que uno de los grandes espacios y de los desafíos con que cuenta el director en el ámbito costarricense en la actualidad es la supervisión educativa. Esa supervisión educativa que implica romper con paradigmas tradicionales, que implica innovar, que implica vincularse con los actores y el contexto, son aspectos esenciales, don Carlos, que usted el día de hoy nos ha brindado a partir de su experiencia en el campo de la gestión. Pero nos hacemos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué la supervisión educativa se convierte en el medio, la herramienta para la mejora integral del sistema educativo costarricense? Es importante considerar que la supervisión es un elemento, es un componente conceptual de la gestión educativa. Desde la época de los 90, tal vez hacer referencia, yo inicié como director de instituciones educativas a nivel público en el año 77 y recuerdo como anécdota una experiencia interesante. Yo era de los pocos graduados en administración escolar, como se denominaba en aquel entonces en el país, que ocupaba una dirección y estaba ocupando una dirección en una institución compleja, muy grande, de mucha tradición, como era el Liceo de Costa Rica nocturno. Y esa experiencia me llevó a entrevistar a muchos directores y supervisores de aquella época y después me di cuenta que yo no estaba tan perdido, pero que hacía mucha falta un desarrollo conceptual de lo que era la administración, lo que hoy se denomina gestión de la educación.
Entonces, ya desde la época de los 90, como iba a señalar, desarrollé un modelo que he venido enriqueciendo, donde esa gestión educativa se realiza desde 4 dimensiones. La gestión propiamente curricular pedagógica, la gestión humana, la gestión política y la gestión administrativa. Lastimosamente, por diferentes circunstancias, nuestros administradores, llámese supervisores, directores regionales, directores de centros educativos, han concentrado mucho su gestión, y así lo dicen muy diferentes investigaciones, en el ámbito administrativo, y por ende han dejado el tema de la gestión curricular pedagógica muy al lado. La supervisión se constituye en un elemento fundamental de la gestión propiamente curricular pedagógica. Dentro de las 5 dimensiones que le planteo a la gestión curricular pedagógica, una de ellas es la gestión de la calidad y otra es la supervisión. En el 2009 se desarrolló un manual, el cual se cita con frecuencia en este desarrollo conceptual que se ha hecho de la supervisión y en esa visión moderna, y comienza un nuevo periodo en el sistema educativo costarricense, donde se trata de rescatar mucha de la corriente a nivel internacional y de las experiencias a nivel nacional para ir conformando esa visión moderna de la supervisión. Lastimosamente me he enterado que este manual no lo conocen muchos supervisores. Fue parte de la investigación que realicé al escribir sobre este tema, y por supuesto no se aplica. Y precisamente la apuesta fundamental yo la resumo en una supervisión con una visión, con un enfoque de ayuda para mejorar al estudiante, ayuda para mejorar al docente, ayuda para mejorar al padre de familia, para que se incorpore a la tarea educativa de la institución, ayuda de la comunidad para que se integre dentro de ese logro de una mejor educación, y por supuesto de una supervisión concentrada en mejorar integralmente la situación educativa. Se hace un desarrollo conceptual en la unidad de cuáles son los elementos que deben considerarse y las dimensiones de esa situación educativa y hacia dónde deberían enfocarse los esfuerzos. Y por el otro lado, termino señalando cuáles son los grandes retos de la educación en nuestro país, o sea, hacia qué deberíamos dirigir nuestros esfuerzos. Y finalizo señalando que el tercer estado de la educación nos da un parámetro muy claro en un capítulo que desarrolla brevemente, pero muy puntual, de hacia dónde debería aspirar hacia el siglo XXI dirigirse la educación costarricense. Entonces ahí tenemos los administradores un marco claro de una investigación realizada en nuestro medio que nos dice hacia dónde debe enfocarse esa educación de calidad. Si cada uno de nosotros trabajáramos en nuestro metro cuadrado, el supervisor en su circuito escolar, el director en su institución, director o directora, el maestro, el docente en su aula y los padres de familia en su contribución al desarrollo educativo que realiza la institución, estoy seguro que en una década podríamos mejorar y superar muchísimos de los problemas de la calidad de la educación costarricense. Lastimosamente, nuestros esfuerzos todavía no están dirigidos en, que dijéramos, en una totalidad hacia esa dimensión. Hay muchos que los hacen, pero lastimosamente muchos que no tienen una visión clara en ese sentido. Agradecemos a don Carlos su participación y sus reflexiones. Son fundamentales siempre los aportes desde la experiencia, desde el conocimiento, como bien lo ha señalado don Carlos, en esos procesos de gestión que ha tenido él. Es indudable que los retos para el administrador educativo, como sujeto social, como actor clave dentro del engranaje educativo y el contexto social costarricense, son muchos. Ojalá este material sirva de apoyo para guiar, para debatir y mejorar el quehacer educativo de los administradores educativos.